con las palabras del señor Emanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional. Muy buenos días a don Gilberto Alfaro, vicerrector académico de la Universidad de La Salle, y a todos los distinguidos académicos que nos acompañan. Realmente un honor tenerlos aquí en esta actividad. A don José Matarrita, vicerrector de docencia de la Universidad Técnica Nacional, a don Francisco González, que es el director de este centro, de este lugar tan bello en que nos encontramos, con unos jardines siempre llenos de vida, que le dan vida a la vida. Y sin duda alguna, doña Rocío Soto también, como directora de docencia de este centro, a los decanos que nos acompañan también, don Fernando Villalobos de Punta Arenas, a don Patricia Calvo, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional, y a todas las distinguidas personas que nos acompañan hoy en esta actividad. Hace recientemente, unas 3 semanas, terminó lo que fue la tercera conferencia mundial de educación que se desarrolló en Barcelona, y ellos planteaban que existen una serie de elementos muy cambiantes en nuestro planeta. En primer lugar, planteaban el tema, sin duda alguna, del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Sabemos que esa es la intimidación más importante que enfrenta hoy la humanidad, y por un principio eminentemente antropocéntrico. Planteaban los problemas de la desigualdad de los ingresos. Hoy lo lamentamos mucho que en nuestro país los datos arrojen que hay más de 1.200.000 personas en pobreza y más de 300.000 en pobreza extrema. Hablábamos también de la persistencia de los conflictos armados. Hoy, sin duda alguna, el mundo gira alrededor de una guerra que no solo ha venido impactando las economías globales, sino que también desnuda las grandes asimetrías humanas. Y fundamentalmente también planteaban el tema del declive general de la democracia. Y cuando hablaban del declive general de la democracia, se referían a problemas ligados a una menor libertad académica, un menor pensamiento independiente, una menor autonomía institucional y una menos tolerancia a la investigación sobre temas sensibles. ¿Y por qué planteo esto? Porque efectivamente nuestro país ha estado viviendo una situación muy compleja y muy difícil, y las universidades lo estamos viviendo en carne propia. En el 2018 se plantea una ley marco 9635, que no solo congela las remuneraciones, sino que también plantea una política restrictiva de restricción fiscal. Hoy esa regla fiscal tiene las universidades al borde de quiebras técnicas que no podíamos soportar a corto plazo, ni tan siquiera los recursos que nosotros podemos o generamos los podemos utilizar, y nos ha tenido una situación muy difícil. Pero no solo ha bastado con la ley marco de empleo público, que violenta permanentemente la esencia de una universidad, que es la autonomía, sino que no quedaron con eso queditos, sino que ahora querían modificar el artículo 176 de la Constitución Política, donde plantea que a través de una necesidad de un equilibrio financiero van a violentar las autonomías. Y violentar la autonomía es violentar la democracia, violentar la autonomía es violentar el autogobierno, violentar la autonomía es violentar la esencia del pensamiento crítico que tanto se requiere en esta humanidad. Así es que hemos estado en situaciones tan difíciles que tuvimos que acudir a la Asamblea Legislativa, y ayer se presentó una moción para que los diputados le exijan a la ministra de Educación que convoque a la comisión de enlace. Vean a lo que ha llegado a este país. Nosotros, cada día que pase, se nos acorta el tiempo para poder ajustar nuestros presupuestos, lo cual quedaríamos en una completa indefensión, que por un principio de autonomía sería al final la Asamblea Legislativa la que decide. Imagínense, ustedes saben que en la Asamblea Legislativa entra una hormiga y sale un elefante. Es decir, efectivamente estamos en una situación muy difícil. Y digo eso porque eso tiene que ver con el futuro
de la democracia de este país, y el año pasado, que precisamente celebrábamos el bicentenario, esto está ligado no solo a los principios de la educación, esto está ligado a la calidad de vida, de la seguridad social, esto está ligado a los principios ambientales que hacen que este país sea una referente a nivel global. Pero todo eso pareciera ser que está a un chispazo de irse de la faz de la tierra, y de este país tan hermoso. En esas mismas tendencias se plantea claramente cuáles son los principios a que las universidades debemos de desarrollar: la inclusión, la equidad y el pluralismo, la libertad académica y la participación, la indagación, el pensamiento crítico y la creatividad, la integridad y la ética, el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, y la excelencia académica. Es difícil lograr ese norte en las condiciones en que hoy estamos en este país, y sobre todo en las universidades, porque es la antítesis de lo que efectivamente estamos viviendo. Pero nos llena hoy de orgullo poder estar aquí en la primera edición de la revista G, donde se ha venido haciendo un gran esfuerzo. La universidad tiene otra revista indexada, que es la revista YULO, pero esta revista ha venido desarrollando un esquema muy colaborativo y muy participativo. Y sobre todo porque también a través de esta edición, como muy bien lo ha explicado doña Rocío, se desarrolla una investigación con el tema de la mediación pedagógica. Y por eso nos sentimos muy honrados que esté en la Universidad de La Salle, y muy honrados de ver a Cruz Prado, que hoy precisamente quería plantear algunas reflexiones del libro que ella tuvo con el maestro de los maestros, que es don Francisco Gutiérrez, y que este país tiene que sentirse orgulloso y honrado de haber tenido un académico, un pensador de ese nivel, no solo aquí, sino a nivel global. ¿Y por qué decimos esto? Porque ahora, tan simple, y una gran felicitación a la Orquesta por la Vida, y un gran proyecto de la Universidad de La Salle que colabora con su director Sergio Herrera, y ese es el mejor ejemplo de mediación. ¿Para qué nos vamos a ir a los títulos? Ahí está el ejemplo claro del amor por la vida. Es decir, no hay limitaciones, lo que probablemente no hay formas para que desmistifiquemos la ciencia, para que la hagamos simple. Y yo siempre he dicho que el que no sabe explicar las cosas es porque no las entiende. Y cuando era uno niño, nunca se me olvida, en el Instituto de Alajuela, el profesor de matemáticas decía, yo me sentaba primero porque siempre era muy inquieto: es mejor tonto callado que tonto hablando. Y a mí eso me revoltaba en la cabeza, y una y otra vez decía, tonto callado, ¿será que hay que preguntarle más? Entonces yo por eso entendía al revés y le preguntaba más. Pero efectivamente, esas mediaciones pedagógicas tienen que romperse. O cuando el profesor llega al aula y cree, como dicen coloquialmente los jóvenes, que es la última Coca-Cola del desierto. Pero si uno no puede transmitir un conocimiento, probablemente es porque no lo entiende, o no lo puede creer, o quiere enredarse para hacerse pasar. En ese libro, que hoy cito, y que es un honor que esté Cruz aquí, que jamás me imaginé, dicen y plantean en la mediación pedagógica nos debe llevar a intervenir entre lo inmediato y lo mediato, lo más sentido y lo menos sentido, lo privado y lo público, lo personal, familiar y lo público, la dispersión y la presencia en la sociedad civil, un horizonte de comprensión y otros, un yo, un tú y un nosotros, lo micro y lo macro. Y se plantea claramente que para poder desarrollar estos modelos uno tiene que caminar con sentido. Y aquí es donde nos referimos al famoso educador Simón Rodríguez, educador venezolano, que dice: si queremos dar sentido a lo que hacemos, ante todo debemos sentirlo, porque lo que no se siente no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. Es decir, nosotros no podemos tener educadores ligados a la mercancía. Nosotros no podemos llevar las universidades ligadas a criterios de calidad del rating. Es decir, eso es más profundo
que poder transformar la sociedad del conocimiento y desarrollar seres humanos. Caminar en actitud de aprendizaje. Cuando se está abierto, receptivo, en búsqueda, en acecho, se actúa como sujeto consciente del proceso. Si yo no soy un sujeto consciente del proceso, efectivamente lo que es un proceso de enajenación con relación a la distorsión o no que yo pueda hacer del objeto de estudio de la ciencia. Caminar en diálogo con el entorno, caminar y compartir juntos, la empatía juega un papel esencial. Si nosotros como docentes no tenemos la capacidad de enamorar a los estudiantes, no va a pasar nada, absolutamente nada. Porque en ese enamoramiento hay una transferencia de energía que nos va a hacer compartir juntos, que al final somos lo mismo, que al final es una transferencia de conocimiento. Caminar con la intuición es prioridad. La vivencia subjetiva, los sentimientos, la emotividad, la imaginación, en una palabra, la intuición, juega un papel esencial en el proceso de aprendizaje. Cuando estábamos viendo esta orquesta y había un niño tocando la lira y la maestra estaba a la par, el niño, lo que para cualquiera diría, ¿y qué hace ese niño? Imagínense la identidad de ese niño donde tocaba la campanita, a veces se perdía y la joven la volvía a orientar. Esa es la sinergia de la educación. La sinergia de la educación es el amor. La sinergia de la educación es la adhesión del pensamiento crítico. Pues pareciera ser que hoy no hay pensamiento crítico. Y cuando nos dicen cuáles son las habilidades que se requieren los empresarios para que un hombre sea competitivo, volvemos al ser. Trabajo en equipo, liderazgo, creatividad. ¿Y cómo voy a ser yo creativo si me dijeron en la escuela que era mejor tonto callado que tonto hablando? En verdad necesitamos desmistificar. El caminar como proceso productivo. El proceso educativo tiene que proporcionar resultados inmediatos y permanentes derivados de la misma práctica. La educación es alternativa cuando es productiva, cuando el interlocutor construye conocimiento y lo expresa. El producto estrella de la Universidad Técnica Nacional se llama la salida lateral del diplomado. Todos nuestros oferta académica termina en un diplomado. ¿Y por qué es el producto estrella? Porque está en el saber hacer. ¿Y por qué es el producto estrella? Porque hace que los jóvenes hoy 8.5 tengan empleo. Porque eso les da una herramienta para la vida. Porque hay que educar para la vida. Y educar para la vida es educar en la incertidumbre y educar en la complejidad, no en la linealidad. Caminar recreando el mundo. Sin expresión no hay educación. Regla de oro la mediación, el empoderamiento, rompiendo así la dicotomía de mero espectador al recreador del receptor pasivo, agente del proceso y del cambio. La confrontación de ideas y opiniones es clave, acción dinámica de expresiones previas, consensos y disensos, proceso de reflexión y expresión. Pero lo más importante al final es cómo caminamos evaluando. Porque si al final lo que nosotros tenemos es un producto, ese producto que yo construyo en toda la mediación sale solo, porque la evaluación sale como un proceso natural, donde ya yo iré a sentirme intimidado, donde ya yo iré a sentirme frustrado y donde ya yo no iré a tomarme hasta una pastilla para no llegar nervioso al examen. Porque ese proceso natural tiene que generar una autoevaluación natural, motivadora, no una motivación que se convierte en un látigo como siempre. Y donde se estudia para evaluar, a que a media hora nadie le quedó nada. Por eso ese producto final tiene que estar en el saber hacer. Y esto tiene que terminarse en una cuestión muy clara. Nosotros si no generamos un producto donde transformemos indicadores en valores para la acción, no pasó nada. No pasó nada. Es decir, yo puedo tener esta organización certificada en bandera azul ecológica, puedo tener todas las estrellas, puedo tener todos los indicadores cuantitativos de ahorro en agua, de ahorro en energía, de ahorro en combustibles fósiles, todo lo que ustedes quieran.
Pero si no logré transformar el valor más importante, es que eso se convierte en una acción en mí, para que yo lo pueda trasladar a mi casa, para que yo lo pueda trasladar a mi comunidad, para que yo lo pueda trasladar a mi empleo, no pasó nada, porque no transformé esa acción en un valor. Ese es el gran reto, ese es el gran reto de la vida. Así es que nos sentimos muy honrados de estar aquí. Ese es el gran reto que tenemos las universidades, y tal vez inicié, cualquiera podría decir, con un planteamiento político, pero es que ese planteamiento político va a acabar con este país. Así de simple, va a acabar con los 200 años de democracia, va a acabar con la seguridad social que tanto nos honró, y va a acabar con la esencia que ha sido este país. Muchísimas gracias al Centro de Formación por generar estos espacios para la vida, porque estamos para la vida. Muchas gracias. Tenemos dos videos de don Emanuel, porque don Emanuel, usted es un excelente mediador. Don Emanuel todos los sábados presenta un video por Facebook, y de los árboles, de la finca que él tiene, y es muy ecológico, ¿verdad? Entonces don Emanuel lo que hace es que transforma todo lo de un libro, ¿verdad?, que es un lenguaje totalmente difícil, lo lee bien, prepara sus videos, y entonces sí, media los videos, es decir, mediar a través de la virtualidad. Y este es un ejemplo de lo que don Emanuel hace. En un minuto o en un minuto y medio uno aprende. Y entonces, don Emanuel, es una sorpresa que le tenemos aquí también a usted por su excelente trabajo. El cafecito colorado es un árbol o arbusto de 3 a 10 metros de altura y de 3 a 10 centímetros de diámetro. Es característico de los bosques muy húmedos, secundarios y charrales. Presenta hojas de color verde oscuro, brillantes, con nervuras muy pronunciadas y racimos terminales con flores de color amarillo o anaranjado intenso, dispuestos sobre tallos rojos y seguidos por frutos globosos de 0.5 a 0.7 centímetros de largo, tomándose de color negro brillante al madurar. Sus vistosas flores se dan de marzo a noviembre, son visitados por colibríes y mariposas. Sus frutos son consumidos y muy apetecidos por aves silvestres quienes las esparcen. Los estratos de las hojas, tanto en acetato de etilo como en agua, han mostrado una importante capacidad antioxidante, de ahí su uso en medicina natural, así como remedio para curar las mordeduras de serpientes. La orquídea de género Sobralia inicia su proceso de floración durante unas 36 horas para poder manifestar toda su belleza. Existen unas 115 especies diferentes de este género. Es endémica de los bosques muy húmedos y pluviales de Costa Rica. Es común encontrarla sujeta en los árboles, en donde resalta por su cantidad de flores, de color blanco o lila y tamaño grande, con hojas de color verde intenso, con sépalos y pétalos laterales similares. Labelo con coloración blanca, amarilla y morado, se puede sembrar de forma terrestre. Sincroniza su floración durante todo el año, principalmente los meses de diciembre a julio. Y ese día, el bosque se tiñe virginal, generando un ambiente festivo. Lastimosamente, esa estética dura únicamente 24 horas, de ahí su nombre popular, flor de un día. Para que sepan que todos los videos van a estar en la revista, vamos a irlos presentando poco a poco, y también que se le hizo una entrevista a don Emanuel también de cómo se media a través de estos videos, de la virtualidad, entonces también van a estar en la revista. Ahora les vamos a decir dónde van a tener acceso a la revista para que la